Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Etelvina y en el video de hoy te voy a enseñar a tejer este chaleco que es realmente muy fácil y queda súper lindo. ¿Comenzamos? Bien, para comenzar les voy a mostrar los materiales. Yo utilicé una aguja de 9 milímetros, ¿sí? Bien gruesa, porque voy a usar un hilado acorde a esa aguja. Usé marcadores de puntos, una cinta métrica y el hilado que elegí es un hilado muy lindo, es matizado, ¿sí? Va cambiando el color a medida que tejemos y es muy suavecito al tacto, ¿sí? Yo utilicé una aguja grande porque quería que el tejido quede suelto y no apretado, ¿sí? Y utilicé unos 500 gramos, es decir, 3 ovillos de 100 gramos, para un talle M más o menos y bastante larguito. Bien, fíjense que la aguja queda bastante sobrada con este hilado porque yo quiero que me quede suelto el tejido. Voy a comenzar a tejer una muestra para mostrarle cómo es la secuencia de puntos, que va a ser siempre igual, ¿sí? Comienzo con un nudo y voy a tejer unos 15 puntos, unas 15 cadenitas. La cantidad de puntos que yo voy a utilizar, lo voy a hacer a medida, pero lo que yo necesito utilizar son cantidad de cadenas que sean múltiplos de 3 más 2, ¿sí? Múltiplos de 3 más 2. Una vez que tengo las 15 cadenitas de mi muestra, bien, voy a tejer una muestra de 15 para mostrar cómo es. Ahí, ¿sí? Tengo las 15 cadenitas. Lo que voy a hacer ahora son 3 cadenas más que van a representar mi primer punto alto, bien, y lo que voy a hacer es saltear un punto de la base y en el siguiente punto tejer un punto alto, bien, ahí tejemos un punto alto. Ahora voy a tejer una cadena de separación y en el mismo que tejí el punto alto voy a tejer un segundo punto alto. Bien, es muy simple la secuencia. Lo que vamos a hacer ahora, para continuar, es saltear 2 puntos de la base, salteo 1, salteo 2. En el tercero voy a tejer 2 puntos altos juntos, separados por una cadena. Ahí hice el primer punto alto, hago una cadena de separación y en el mismo vuelvo a tejer otro punto alto. ¿Sí? De nuevo, repito la secuencia, salteo 2 puntos de la base, en el tercero tejo punto alto, cadena de separación y nuevamente punto alto. Siempre vamos a repetir lo mismo, es muy sencilla, por eso es ideal para principiantes, ¿sí? Sigo con la siguiente secuencia, salteo 2 puntos de la base, punto alto, cadena de separación y punto alto. Así hasta completar esta primera vuelta, ¿sí? De la muestra que yo estoy haciendo. Una muestra en pequeño que ustedes luego van a repetir para hacerlo en el tamaño deseado. Bien, una vez que llegamos al final, vamos a hacer la última secuencia de 2 puntos altos separados por una cadena de separación, ¿sí? Vamos a hacer la última, picamos, tomamos hebra, pasamos por 2, volvemos a tomar y pasamos por 2. Para hacer el punto alto, cadena y otra vez punto alto. Cerramos esta vuelta, ¿sí? Tejiendo, dejando una cadena de separación y en el último, ¿sí? En el último puntito hacemos un punto alto. Bien, ahí cuesta bastante porque es el primero que hice, que por ahí quedó más apretadito. Bien, con eso terminamos mi primer vuelta, mi primer hilera, ¿sí? ¿Ven cómo va quedando? Queda bien sueltito el tejido porque la aguja es una aguja bastante más grande de lo recomendado. Ahora voy a subir con 3 cadenas que van a representar mi primer punto, voy a girar el tejido y dentro de la V que se forma, ¿sí? De la V que se forma de la hilera anterior, voy a tejer un punto alto, cadena de separación y dentro de esa misma V otro punto alto. Y así voy a repetir, ¿sí? Ahora paso a la siguiente V de la hilera anterior, tejo punto alto, cadena de separación y punto alto. Esa misma secuencia la seguimos repitiendo hasta completar la hilera, ¿sí? ¿Ven cómo se va formando? Es muy simple este punto. Bien, así vamos a llegar hasta el final.
Bien, vamos a continuar con esta misma secuencia. Llegamos al final, ¿sí? En el final tejemos punto alto, cadena de separación y punto alto dentro de esa V que se formó de la hilera anterior. Y lo que voy a hacer ahora es, sobre la tercera cadena de esas 3 que tejimos al inicio, allí voy a tejer otro punto alto. Con eso completamos la segunda hilera de mi labor, ¿sí? Ya vamos con la segunda hilera. Para hacer la tercera voy a repetir lo mismo. Subo con 3 cadenas que representan mi primer punto alto y en cada V de la hilera anterior tejo punto alto, cadena y punto alto. Y así hasta completar toda la vuelta, ¿sí? Fíjense cómo se va formando, es muy simple. Yo lo estoy haciendo con un hilado de grosor bastante grande, debe tener un grosor de 4 milímetros aproximadamente y una aguja grande porque quiero que me quede flojo y suelto, pero ustedes pueden adaptar el hilado y el tamaño de la aguja de acuerdo a la tensión con la que ustedes tejen. Siempre lo ideal es hacer esta pequeña muestra para evaluar cómo queda ese tejido, ¿sí? Con el hilado y la aguja que yo elegí. Y si hay que hacer algún ajuste en tamaño de aguja, lo podemos hacer antes de comenzar con el proyecto, ¿sí? A veces nos da un poco de fiaca hacer la muestra, pero es fundamental para que nuestro proyecto nos quede de la manera que deseamos, ¿sí? Cerramos la vuelta tejiendo un punto alto en la tercera cadena de esas 3 que tejí al inicio. Bien, fíjense lo que queda, cómo queda esta pequeña muestra. Bien, yo ahí con este hilado y con este tamaño de aguja les voy a mostrar aproximadamente la medida que tiene mi pequeña muestra, ¿sí? Si lo miramos, tiene aproximadamente 14 centímetros de ancho y tiene una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 Bs, ¿sí? B corta sería dentro de mi diagrama. Pero bueno, eso, la idea siempre es probar para ver cómo les queda. Ahora les voy a dejar en pantalla el diagrama de puntos por si se animan a tejerlo directamente de allí. Bien, vamos a mirar en un esquema, ¿sí? Cómo sería mi proyecto. Fíjense que yo acá tengo dibujado cómo va a ser la estructura. El largo total que yo realicé es de 142 centímetros, ¿sí? Yo voy a tejer una cadena que va a medir en mi caso 142 centímetros. La mitad, que sería lo que sería dividido entre frente y espalda, van a ser 71 centímetros y lo que sería la parte del frente, de los laterales, digamos, alrededor del cuello, miden 25 centímetros. Y le dejé un espacio de 14 centímetros para lo que sería el cuello. Yo voy a comenzar con una tira, ¿sí? Que va a medir 142 centímetros, haciendo una cantidad de puntos que tiene que ser múltiplo de 3 más 2, ¿sí? Voy a tejer un ancho de 25 centímetros y después voy a hacer el corte para el cuello. Recuerden que el proyecto siempre es a medida, ¿sí? Ahora van a ver cómo avanzamos a medida que tejemos con este proyecto. Miren, yo acá tengo avanzada, hice el largo total de 142 centímetros y 25 centímetros de ancho, ¿sí? 25 centímetros de ancho. Eso va a representar un lateral de mi cardigan. Bien, acá tengo todo el largo, obviamente en la imagen no me entra, pero acá tengo todo el largo, ¿sí? Ya llegué a un ancho de 25 centímetros en donde voy a tener que empezar a tejer lo que sería la abertura del cuello, ¿sí? Para que después cuando me lo pueda colocar me quede bien. Bien, ahí más o menos ese es el ancho que yo tejí, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer ahora es tomar la medida de la mitad de estos 142 centímetros, que en mi caso son aproximadamente 72 centímetros, ¿sí? 71 tendrán que ser. Voy a tomar la mitad y la voy a marcar, ¿sí? Y voy a comenzar la siguiente hilera, como veníamos tejiendo hasta ahora, solo que en vez de hacerla al final, la voy a hacer hasta esa mitad donde ubiqué mi marcador de puntos. Hasta allí, ¿sí? No voy a continuar a todo el largo, sino que voy a cortar hasta la mitad, ¿sí? Estoy construyendo lo que sería la parte de la espalda a la altura del cuello, ¿bien? Entonces voy a hacer lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, tejiendo esta secuencia que les mostré en la muestra, pero en vez de completar todo el largo total
de 1,42 m sería, lo voy a tejer solo hasta la mitad. Bien, seguimos con la misma secuencia. Igualito a lo que hicimos en la muestra. Siempre haciendo este punto B corta, punto B, ¿sí? Siguiendo la hilera anterior. Bien, estoy llegando a donde tengo el marcador de puntos. Voy a hacer el último punto en B, ¿sí? Hago la cadena de separación, hago otro punto alto dentro de la misma B de la hilera anterior, y ahora donde tengo el marcador de puntos, allí lo que voy a hacer es un punto alto, ¿sí? Cierro con un punto alto la vuelta, y ahora tengo que empezar una siguiente hilera, ¿sí? No sigo todo el largo, sino que comienzo una siguiente hilera y voy a tejer con la misma secuencia que venimos trabajando hasta ahora unos 14 centímetros de ancho, ¿sí? Que va a ser lo que me va a formar el cuello. ¿Bien? Entonces, con la misma secuencia la vamos a seguir repitiendo, solo que ahora la mitad del largo. ¿Bien? Ahí arrancamos otra vez, vamos y venimos hasta tejer unos 14 centímetros de ancho, ¿sí? Así, hacia ahí, unos 14 centímetros, que va a ser el huequito del cuello. ¿Bien? Porque después este cardigan va a estar doblado a la mitad. Ahí va a ir mi cuello. Bien. Ahí les muestro, yo ya alcancé esos 14 centímetros. Tengo la primera parte que ya se les había mostrado antes, de 25 centímetros de ancho. ¿Sí? De unos 25 centímetros de ancho aproximadamente, y un largo de 1,42 m, y ahora hice 14 centímetros más, ¿sí? Más o menos 14 centímetros más de la mitad del largo, de 71 centímetros de largo a la mitad. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, volver a llevar mi proyecto a el largo de 1,42 m. O sea, tengo que volver a tejer otros 25 centímetros de ancho con el largo de 1,42 m. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a tejer a partir de acá cadenas, ¿sí? ¿Cuántas cadenas voy a tejer? Voy a poner un marcador de puntos, así sé dónde arrancamos. Voy a tejer tantas cadenas como las que corresponden a esta otra mitad de los 71 centímetros, ¿sí? Ustedes seguramente cuando iniciaron el proyecto contaron la cantidad de cadenas que tenían iniciales. Bueno, vamos a contar ahora y vamos a tejer la mitad de esas cadenas que van a corresponder al largo de 71 centímetros, ¿sí? Así voy a tejer hasta llegar al final. ¿Bien? Bien, una vez que tengo la cantidad de cadenas listas, cada una va a tener una medida distinta. Yo lo estoy dando todo el dato con mi 1,42 m, pero ustedes van a tener otra medida diferente, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es volver sobre esta cadena haciendo la secuencia que ya aprendimos y que hicimos en todo el proyecto, ¿sí? Voy a colocar la cadenita bien derecha para no hacer ningún lío, ¿sí? Y una vez que la tengo bien derecha, voy a subir con 3 cadenas que van a representar mi primer punto alto, voy a saltear un punto de la base y voy a comenzar a tejer la secuencia, ¿sí? Punto alto, cadena y punto alto, ¿sí? Como venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Cadena y otra vez el punto alto. Y vamos a ir y venir tejiendo esta misma secuencia hasta alcanzar el extremo del 1,42 m, el extremo completo, ¿sí? Bien, ahí estamos, ¿ven? Vamos tejiendo la secuencia, lo mismo que aprendimos hasta ahora en todo nuestro proyecto. Una vez que llegamos al otro extremo, ¿sí? Ahí tejí toda la cadena. Lo que voy a hacer es comenzar ahora, voy a continuar tejiendo por sobre lo que ya tenía tejido, ¿sí? Que es la otra mitad. Voy a continuar con la secuencia, voy a como unir las partes. Y ahí sigo tejiendo, y ahora sí tengo que volver a tejer 25 centímetros de ancho, que van a ser el otro lateral de mi chaleco, siempre respetando la misma secuencia.
Bien, así vamos a continuar tejiendo con la misma secuencia que aprendimos hasta alcanzar el otro extremo. ¿Sí? ¿Ven? Ahí ya quedó unido y ya me quedó el huequito del cuello. ¿Ven? Y ahora lo que me falta es continuar tejiendo vuelta tras vuelta hasta tener este mismo ancho que tenía inicialmente de 25 centímetros para mi caso. En el caso de ustedes lo van a hacer a gusto y a medida de cada una, ¿sí? Recuerden que siempre lo hacemos a medida. Yo les doy la idea y ustedes lo tejen. Bien, ahí quedó, ¿sí? Tengo los dos marcadores de puntos donde está ubicado el cuello. Tengo los dos laterales, ¿sí? Un lateral de este lado, ¿sí? Tengo el otro lateral, ¿sí? Ambos de 25 centímetros de ancho en mi caso. Y no me entra en la imagen, por eso lo voy deslizando. El total de medida así doblado es de 71 centímetros. Abierto es de 142. Yo lo hice bastante largo. Si lo quieren hacer más corto, por supuesto que lo pueden hacer. Lo que voy a hacer ahora es marcar la parte de las mangas, ¿sí? Voy a medir. Lo ideal es que se lo prueben y coloquen un marcador de puntos a ver a qué altura de sisa les queda cómodo a ustedes la manga. ¿Bien? Yo lo que hice fue coser una sección lateral, pero dejé a la vez en la parte de abajo una especie de tajito, ¿sí? Una especie de tajo al costado, apertura libre. Entonces tengo que dejar la apertura de la manga, ¿bien? Voy a coser una parte y dejo la apertura de lo que sería una especie de tajo, ¿sí? Para eso voy a poner bien derechito el tejido, ahí. Voy a seguir la línea del tejido hacia donde tengo el marcador de puntos. Lo voy a hacer lo más visible posible. Voy a colocar un marcador de puntos en el otro extremo para marcar bien la parte superior del hombro. Bien, ahí, ¿sí? Ahí tengo la parte superior del hombro, donde está la abertura del cuello. Esa sería mi parte superior. Ahí, ¿ven? Ahí estaría exactamente el doblez de lo que sería mi carne. Esto mismo que yo estoy haciendo de este lado, después hay que repetirlo en la otra parte, ¿no? Bueno, ahí estaría mi doblez. Acá voy a marcar la manga. Yo les recomiendo que pongan un marcador de puntos y que se lo prueben para saber cuál es la sisa que ustedes quieren. Pueden querer una manga que sea amplia o más ajustada a la axila, eso es a gusto, ¿sí? Yo acá lo que hice fue ir poniendo, acomodando cada B de un lado con la B del otro. Yo uso una sisa de más o menos 22 centímetros, que es algo que me queda cómodo. Entonces lo que hice fue, ¿ven?, ir enganchando o ir tomando B con B de cada lado para no equivocarme y para que me quede de los dos lados igual, ¿sí? Superpuse, hice una superposición entre los puntos de un lado y los puntos del otro. ¿Bien? Bien, los voy superponiendo uno al lado del otro, ahí, hasta alcanzar la altura de sisa deseada. ¿Sí? Esto es muy simple. Lo que voy a hacer es colocar un marcadorcito de puntos para que me queden los dos laterales iguales, ¿sí? Ahí más o menos. A ver, vamos a poner acá un marcador que me indique el ancho de manga, el ancho de manga que yo quiero. Ahí lo pueden probar ustedes, siempre vayan probándose. Bien. Esto, a ver cuánto me quedó acá de ancho. Me quedaron 20, sí, me quedó medio grande, 24 centímetros. Le voy a correr uno anterior, ¿sí? Así me queda mejor. Así que vamos a sacar este marcador de acá y lo voy a llevar un poquito más arriba, al punto anterior, ¿sí? A la B anterior. Ahí. Bien, entonces a partir de ahí voy a coser, ¿sí? Dejo la apertura de la manga. A partir de ahí, de ese segundo marcador de puntos, voy a coser y lo voy a coser hasta una altura que me quede después un tajito. Voy a usar una aguja lanera y la misma lana con la que estoy trabajando. La voy a enhebrar, ¿sí? Lo cosemos del lado del revés. Vamos a elegir cuál es el lado del derecho y cuál es el lado del revés. A veces es conveniente poner un marcador en la parte de adelante o en una de las partes para después identificarlo, ¿sí? Voy a tomar el punto de cada lado y voy a comenzar haciendo un doble nudo para que me quede bien sujeta esa hebra, ¿sí? Una vez que ya tengo sujeta la hebra, de la B que se forma de los puntos, voy a tomar
hacia un lado y hacia otro. Acá me quedó, ahí está. Me ha quedado enredado la lana. Ahora sí. Bien, voy a tomar un punto de un lado, el punto del otro lado y lo voy a ir cosiendo, ¿sí? Voy a hacer coincidir los puntos. Coincide de un lado y del otro. Voy y vengo con la hebra de lana cosiendo hasta la altura que yo considero apropiada. Bien, esto es muy simple, lo cosemos del lado del revés, recuerden, vamos y venimos. No tironeen mucho de la hebra, pues si no se va a fruncir el tejido y no queda lindo, ¿sí? Ahí estamos llegando al final. Yo, recuerden, no lo cosí hasta el final del todo. Ustedes, si lo quieren cerrado, lo pueden hacer cerrado. Ahí le vuelvo a pasar por el mismo punto y paso por el centro como para hacer una especie de nudito, ¿sí? Ahí cerramos y después con esa misma aguja que ya tengo enhebrado, lo que voy a hacer es esconder la hebra, ¿sí? Todas las hebras las escondemos del mismo modo, siempre del lado del revés. Vamos pasando con una aguja lanera a través del tejido, la hebra hacia un lado y la traemos hacia otro. A mí me gusta ir y venir, así queda bien sujeta, ¿sí? Y ahora vuelvo hacia el otro para esconderla bien, ¿sí? Una vez que la tenemos bien escondida la hebra, la cortamos y ya está. Bien, una vez que ya tenemos, podemos ya cortar la hebra y acá me quedó, en los que yo les decía, una especie de tajito al final. ¿Bien? Lo mismo que hice de un lado, voy a hacer del otro. De las dos mangas me quedó la apertura de la manga, me quedó la costura lateral y me quedó el tajo, ¿sí? Eso mismo que hice de un lado lo tengo que repetir del otro lado, a la misma altura para que me quede igual. Bien, bueno, ya hice todo eso, ya tengo casi listo mi cardigan. Lo que voy a hacer ahora es un pequeño borde que me parece que queda más prolijo, que queda más lindo. Entonces me voy a parar en uno de los extremos. Vamos a elegir un extremo donde comenzar y lo que voy a hacer es dar toda la vuelta. Así que voy a terminar donde comience, ¿sí? Voy a comenzar en cualquiera de los bordes y cuando dé toda la vuelta por alrededor de todo mi cardigan voy a terminar en ese mismo lugar. Voy a tomar la hebra, voy a pasarla por ese punto de la esquina de la punta, voy a hacer un doble nudo, ahí se los muestro más de cerquita para que se vea mejor, y voy a comenzar a tejer alrededor de todo mi proyecto. Fíjense que a medida que voy tejiendo voy escondiendo hebras, ¿sí? Voy a subir con una cadenita, bien, ahí lo acomodamos bien, voy a subir con una cadenita, vamos a acomodar la hebra así vamos escondiendo, subo y voy a hacer por cada uno de los puntos de la base, ¿sí? Acá justo es la parte de abajo que están los puntos de costado, bien, pero bueno, en cada huequito de punto ahí voy a hacer un punto abajo, tomo ahí, ahora busco la unión de los puntos y hago otro punto abajo, ¿sí? Punto bajo es paso aguja, tomo hebra, paso lazada y saco por dos, ¿sí? Así vamos a correr a ver que se vea mejor, lo mejor posible. Y bien. Acá justo estamos en la parte de abajo, que por ahí es más difícil identificar dónde picar. Se van a dar cuenta fácil, es al costado del punto y en la unión de los puntos, ¿sí? Hacemos un punto bajo. ¿Bien? Entonces ahí sería en la unión de los puntos, pico, paso hebra, paso por las dos, la unión ahí de los puntos, pico, paso hebra y paso por las dos, y en el costadito del punto, en el lateral, ¿bien? Así. Y así vamos a continuar dando toda la vuelta. Esto es muy simple, es algo más que a mí me pareció que quedaba mejor, queda más lindo, rígido y le da una terminación más prolija, ¿sí? A mi proyecto. Así voy a completar toda la vuelta. Bien, seguimos con punto bajo. Bien, les quiero mostrar cuando lleguemos al extremo cómo hacemos en las esquinas, ¿sí? Para que las esquinas queden prolijitas, o cómo hago yo en las esquinas para que quede prolijita. ¿Ven? Como le da una terminación más linda. Bien. Una vez que llegamos a la esquina hacemos el último punto bajo que corresponde ahí y ahora me voy a mover al lateral. Entonces ahí tengo un vértice. Voy a picar
voy a hacer un punto deslizado nada más. Y ahora me voy a acomodar para comenzar otra vez a tejer punto bajo en el lateral, ¿sí? Y así seguimos. Ahora sí tengo puntos más fáciles de ver. Hago un punto bajo por cada punto de la base y son más fáciles de ver, ¿sí? Porque son como los puntos están como de frente, ¿sí? En el huequito hago uno sobre el otro punto alto, otro sobre el otro punto alto, en el huequito, tal cual veníamos tejiendo, están como en la parte superior. Bien, con esto vamos a terminar el proyecto. Es un proyecto muy simple, espero que lo puedan hacer. Cualquier duda me pueden consultar, ¿sí? Ahí estamos cerrando la vuelta, el último punto bajo, ¿sí? Y ahora voy a tejer lo que sería un punto deslizado en la primera cadena que hice al inicio ahí de subida, ¿sí? Con eso terminamos toda la vuelta de este proyecto. Bueno, recuerden suscribirse a mi canal, recuerden que todo suma cuando ustedes se suscriben, a nosotros nos ayuda a seguir creciendo, ¿sí? Y quedó listo este proyecto. La verdad que el matiz de la lana es hermoso, queda muy lindo, ¿ven? Ahí dimos toda la vuelta con punto bajo y quedó realmente hermoso. Gracias por acompañarme hasta el final y no se olviden de suscribirse y dar like.